perderlo todo, la amada profesión, el apoyo de los principales aliados, la confianza del público y, a cambio, recibir una ola de odio sin precedentes y un fajo entero de causas penales. Nadie, absolutamente nadie, pensaba que un político de 74 años podría salir de ese abismo y al menos pasar el resto de su vida en libertad. Pero entonces ocurrió un giro brusco. Solo un año después de fracasar en todos los frentes, Donald Trump se lanzó a una nueva carrera por la presidencia. 2 años después, demostró que sus intenciones eran excepcionalmente serias. Y 3 años más tarde, regresó triunfalmente a la Casa Blanca. Toda su vida, Trump parece representar el mismo guión: perderlo todo para escalar una cima aún más imponente que la anterior. No solo en la política, sino también en los negocios, en su vida personal, en su carrera como showman. Trump parece indestructible. Después de estas imágenes, literalmente indestructible. Donald Trump es el hombre más peligroso del mundo. Estas no son palabras de periodistas liberales ni de políticos del Partido Demócrata. Esto lo escribe su sobrina, Mary Trump, doctora en psicología, en su libro Demasiado y nunca suficiente. Ella afirma que fue la familia la que hizo a Trump tan peligroso en los años de la posguerra. Trump nació a mediados de 1946. En los Estados Unidos de entonces, la educación de los hijos solía recaer en las madres. Pero a Donnie, como lo llamaban en su infancia, su madre apenas lo educó. En sus entrevistas, Trump casi nunca la menciona. No se puede decir lo mismo de su padre, Fred Trump. Él fue uno de los que formaron a Donald como persona. Fred, hijo del inmigrante alemán Friedrich Trump, quien llegó a Estados Unidos a principios de siglo para evitar el servicio militar y cambió su apellido a un más sonoro Trump, que se traduce como triunfo o superar. Como llamas al barco, así navegará. Fred heredó el negocio familiar que su padre fundó: construcción, hoteles, restaurantes e incluso burdeles durante la fiebre del oro. El primer Trump ya encontró su nicho. El padre del futuro presidente continuó el negocio en Nueva York. Fred era tan calculador como Friedrich. Abrió uno de los primeros supermercados de la ciudad en 1933. Imaginen la revolución que supuso en esa época. Luego vino el sector inmobiliario residencial, comprando barato durante la Gran Depresión y vendiendo con grandes ganancias cuando la economía se recuperó. Pero Fred Trump también fue un pionero del marketing agresivo. Compró un yate de 20 metros, no para relajarse, sino para colgarle un enorme letrero con la palabra Trump. Incluso hacía sonar el himno nacional desde el yate para que los bañistas se pusieran de pie y rindieran homenaje a su marca personal. Para 1939 era un movimiento audaz. En 16 años, Fred Trump vendió más de 1.300 casas, ganándose el apodo de el Henry Ford de la construcción residencial. Al final de su vida, acumuló una fortuna de $300 millones. Los contemporáneos lo describían como un tiburón de los negocios, agresivo, que no se andaba con contemplaciones con la competencia. En su mundo o dominabas o te sometías. Y así vivió. Esta filosofía se extendió a la familia. A Donald Trump y sus hermanos los obligaban a trabajar desde niños para ganarse su propio dinero. Y el padre les inculcaba: «Sois reyes, sois ganadores. No os crío para ser perdedores». Si no cumplían las expectativas, los amenazaba con desheredarlos y los humillaba. Su hermano mayor, Fred Jr., quien eligió ser piloto en lugar de seguir los pasos de su padre, fue desheredado y calificado como la vergüenza de la familia. A Donald le mostraron constantemente que la fuerza lo decide todo. Una vez, golpeó en la cara, no a un compañero, sino a su profesor de música. Me pareció que ese pedagogo no entendía nada de música, escribiría más tarde. Me gustaba agitar las aguas y poner a prueba a los demás. Antes de continuar, Aerofan Plus ya está activo. Este es su nuevo destino para contenido de alto nivel sobre aviación bélica, sistemas de combate y análisis tácticos. Entrevistas exclusivas, documentales detallados y reportes de última generación les esperan. No se queden atrás.
El enlace está en la descripción. A los 13 años, Fred lo envió a una academia militar. Allí, el culto a la fuerza estaba en cada esquina, junto con las novatadas brutales. Los profesores, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, no se andaban con rodeos. El padre de Trump lo visitaba cada fin de semana para que Donnie informara sobre sus progresos. Ningún otro padre era tan duro con su hijo, según los excompañeros de Trump. Este culto a la obediencia y la competencia constante lo convirtieron en un luchador curtido y bastante cruel. Un compañero recuerda cómo, tras golpearlo con una escoba, Trump intentó arrojarlo por una ventana del segundo piso. Tras la academia, en los 60, ingresó a la universidad, evitando Vietnam gracias a 4 prórrogas y un diagnóstico de problemas en los pies emitido por un ortopedista que alquilaba un local a su padre. ¿Casualidad o favor? No lo sabemos. Pronto comenzó a involucrarse en los negocios con su padre. Se esforzaba por cumplir las expectativas del hombre más importante de su vida. Mientras tanto, su hermano Fred Jr., quien se había atrevido a desobedecer, se hundía en el alcoholismo, perdió su trabajo y murió joven de una enfermedad cardíaca. Mi hermano mayor me enseñó una lección: no bebas, no fumes, diría Trump. Tras la muerte de su hermano, Donald se convirtió en el heredero oficial, una carga de responsabilidad aún mayor. Dijo que dejó de confiar en la gente. En este vacío apareció Norman Vincent Peale, su segundo mentor crucial. La característica más brillante de Trump es su autoconfianza, a veces en contradicción con la realidad. El debate fue excelente, tuvimos ratings excelentes. Peale, autor de El poder del pensamiento positivo en 1952, predicaba una filosofía que los padres de Trump abrazaron. Combinaba fe divina, confianza y éxito material. Piensa en grande y alcanzarás grandes resultados. Trump aprendió a fijarse en lo positivo, a ignorar los fracasos, a creer que todo lo que sucede es un éxito. El tercer personaje influyente fue Roy Cohn. Abogado y figura controvertida, fue el principal inquisidor de Joseph McCarthy en su caza de brujas contra comunistas. Cohn también defendía a figuras de la mafia, utilizando, según se dice, el chantaje y el soborno. Cuando la familia Trump fue demandada en los 70 por discriminación racial al no alquilar apartamentos a personas de color, Donald recurrió a Cohn. Cohn estableció 3 principios clave para la defensa, que Trump adoptó de por vida. 1. Ataca siempre. Si no golpeas primero, contraataca. 2. Nunca admitas tu culpa. Niégalo todo, incluso si los hechos te contradicen. 3. Nunca reconozcas la derrota. Compórtate como un triunfador. Estos 3 hombres, su padre, Peale y Cohn, forjaron al Trump que irrumpió en los medios y la política. Agresivo, seguro de sí mismo, enérgico, pero también disciplinado. Veamos a Trump en los albores de su gran éxito, en los 80. Un joven de 35 años, bien parecido, 1,90 m, trajes caros, mirada penetrante, siempre con algún atributo de éxito. Era la personificación del yuppie, joven profesional urbano y adinerado. Aunque se graduó en el 68 y 3 años después era presidente de la empresa de su padre, al principio era un chico de los recados, cobrando alquileres en barrios modestos, a pesar de ser ya millonario gracias a las transferencias paternas. Su padre seguía siendo el presidente del Consejo de Administración. El nombramiento era más bien una señal para Nueva York sobre quién heredaría el imperio. El escándalo por discriminación racial le dio su primera notoriedad mediática. El New York Times comenzó a imprimir su nombre, pero para el gran mundo de los negocios seguía siendo el hijo de. Necesitaba demostrar su propio talento. Nueva York, a mediados de los 70, era un agujero. Crimen rampante, decadencia económica. La ciudad estaba al borde de la quiebra, pero Trump, como su padre en la Gran Depresión, vio una oportunidad. Se fijó en activos como el Hotel Commodore, un gigante venido a menos. Mientras otros huían, Trump entendió: no puedes perder si compras una buena ubicación a bajo precio. Consiguió permisos y exenciones fiscales sin precedentes
y relanzó el hotel, transformando un edificio de ladrillo en un rascacielos acristalado. Su imagen en los periódicos comenzó a cambiar. Se convirtió en un empresario joven y enérgico. Pero quería más. Quería construir algo monumental. La Trump Tower. 58 pisos en el corazón de Manhattan. Una victoria total. Primero, se erigió en 1983, justo cuando Nueva York salía de su decadencia. La torre se convirtió en símbolo de la nueva vida de la metrópoli. Segundo, consolidó su reputación como negociador de primer nivel. Superó litigios, protestas y convenció a inversores. Ganó 240 millones solo con los apartamentos. Tercero, y lo más importante, obtuvo el reconocimiento de su padre. Mi hijo tiene espíritu competitivo, no quiero competir con él. Indudablemente, me ha superado. Imaginen lo que eso significó para Donald. Se mudó a un triplex de 3.000 metros cuadrados en la Trump Tower, decorado en oro. Los 80 fueron su época dorada. Abrió casinos, compró una aerolínea, Trump Shuttle, e incluso planeó construir una Trump Tower en Moscú antes de la caída de la Unión Soviética. Al final de la década, el valor de sus activos era de $1.500 millones. Pero se confió demasiado. Compraba activos caros con dinero prestado. El casino Trump Taj Mahal, construido por $1.100 millones, tenía 675 millones en deuda. En 1990, Estados Unidos entró en recesión. Sus negocios, dependientes del consumidor, se hundieron. 6 de sus empresas se declararon en bancarrota. Sus deudas alcanzaron los $3.500 millones. Tuvo que vender activos, incluido su yate y la aerolínea. Dejó de ser multimillonario. Su fortuna se desplomó. En su vida personal, más problemas. Su esposa Ivana descubrió su romance con Marla Maples. El divorcio fue largo y sucio, dañando aún más su reputación. Ivana recibió 14 millones, una mansión y un apartamento. Luego murió su padre, y su mentor, Roy Cohn, murió de SIDA, solo y en la pobreza. Trump, que se había olvidado de él, no fue invitado al funeral. Parecía el fin. En su libro El arte de volver, Trump escribió sobre cómo las malas noticias no tenían fin y las negociaciones con los acreedores aplastaron su ego. Pero añadió: «Nunca dudé que volvería. No se me ocurrió rendirme». Las enseñanzas de Cohn y Peel redujo drásticamente la participación de Trump Organization en casi todos los activos. Su fortuna se hundió, pero las deudas dejaron de ser su problema. El imperio familiar sobrevivió. Un ejemplo de su astucia: cuando el banco quiso embargarle el Hotel Plaza por deudas, Trump convenció a los compradores de Hong Kong de que invirtieran en su problemático proyecto Riverside South, presentándolo como la joya de Manhattan. Los convenció. El Plaza se quedó con Trump, y Riverside South, milagrosamente, resultó rentable, vendiéndose años después por 1.700 millones. Un triple golpe maestro. Es importante entender que, a partir de los 80, Trump no era un constructor en el sentido tradicional. Su reputación fue inflada. Invirtió en todo tipo de negocios, desde rascacielos en Filipinas hasta cursos de inversión, Trump University, y agua embotellada, Trump Ice. Pero la genialidad fue que, en la mayoría de estos negocios, él no era el dueño. Hizo de su apellido una marca y permitió que otros la usaran bajo licencia. Su nombre estaba en todas partes. Hace 10 años, valoró este negocio de licencias en $3.300 millones. Para el público, él era la encarnación del sueño americano con esteroides. Roy Cohn le enseñó a Trump que con los medios se puede hacer lo imposible. Convertir derrotas en victorias, críticas en dinero y un apellido en una marca. Trump llevó esta táctica al absurdo. Llamaba personalmente a los principales periódicos de Nueva York, haciéndose pasar por un informante de su propia compañía para filtrar información que le beneficiara. «Hola, Forbes, soy John Barron, vicepresidente de la compañía Trump. Donald posee en secreto la mayoría de los activos de su padre. Quería entrar en la lista Forbes 400 de los más ricos. Y lo consiguió, con una fortuna declarada de 100 millones, cuando en realidad no superaba los 5, 20 veces menos.
Lo principal en la promoción es la bravuconería, admitió en El arte de la negociación. Juego con las fantasías de la gente. Así se entiende su amor por las redes sociales, las entrevistas y la humillación pública de sus oponentes. Cada escándalo, infidelidades, nuevos matrimonios, blanqueo de dinero en casinos, fortalecía su activo principal, su nombre. En 15 años, apareció en las portadas de los principales tabloides de Nueva York al menos 87 veces. En los 2000, su marca personal generó enormes sumas en televisión con el reality show The Apprentice. Durante 12 años, millones vieron cómo Trump, el jefe implacable, despedía a los participantes con su frase icónica: «Estás despedido». El programa le reportó casi $500 millones y, lo más importante, un cambio de imagen. De playboy rico pasó a ser visto como un ejecutivo eficaz y decidido. Trump es un hombre racional que contrata a gente competente. Su presencia en los medios no es casual, es una estrategia, pero también es una obsesión. Tenía una relación tensa con la revista Time. Apareció en su portada más de 40 veces, pero eso no era suficiente. En 4 de sus clubes de golf se encontraron portadas falsas de Time, aparentemente hechas por él mismo. Cuando Time no lo incluía en sus listas de influyentes, Trump despotricaba, llamando a la revista poco fiable o a punto de cerrar. Cuando finalmente fue nombrado Persona del Año en 2016, cambió de tono. Time es muy importante, es un gran honor estar en la portada. Su narcisismo es su maldición y su superpoder. Atrae y repele con igual fuerza. Psicólogos hablan de la tríada oscura: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Estas características por separado suelen repeler, pero combinadas a veces atraen. La gente ve a un individuo audaz y seguro. Sorprendentemente, sus votantes reconocen estos rasgos, pero no les disuaden. Al contrario, les atraen en parte ser así. Soy como una persona inteligente. Por luego llegaron las redes sociales, especialmente Twitter. Es como tener tu propio periódico, pero sin las pérdidas. Al principio, su equipo escribía la mayoría de los tweets, pero pronto Trump comprendió que era más fácil atacar a sus oponentes en Internet. El límite de caracteres se adaptaba a su retórica incisiva. Se comportó como un trash streamer en texto, algo inédito para un político de su edad y estatus. Si Hillary Clinton no puede satisfacer a su marido, ¿por qué cree que puede satisfacer a América? Esto le dio visibilidad, presencia constante y la percepción de ser uno de los nuestros, alguien que dice las verdades sin miedo. El año pasado conquistó otro nuevo medio, los podcasts. Siguiendo el consejo de su hijo Barron, acudió a los más populares: Joe Rogan, Lex Fridman, Theo Von. Ganó la audiencia masculina joven y el apoyo crucial de Rogan. A sus 78 años, Trump sigue adaptándose al entorno mediático, cambiándolo y manteniéndose relevante. Desde los periódicos y la radio, pasando por la televisión, los ordenadores, los smartphones e incluso, Dios nos perdone, las meme coins. Lo que no ha cambiado en todos estos años es su manera de hablar y presentarse en público. La mayoría de las técnicas de Trump le son orgánicas. No intente imitarlas ciegamente. Su estilo retórico se basa en los llamados trumpismos, frases y construcciones recurrentes. Una de sus favoritas para elogiarse: nadie lo sabe, hace mejor que yo. O nadie se preocupa por los veteranos más que yo. Nadie es más pro-Israel que yo. Nadie respeta a las mujeres más que yo. Utiliza la palabra fácil constantemente. La presidencia es fácil. Bajaremos los precios de la gasolina muy fácil y muy rápido. Me dicen: no harás que México pague por el muro. Yo digo: será tan fácil. Si te dicen que todo es fácil, te sientes aliviado. Otra construcción: preparaos, llega una era dorada. Será la era dorada de América, seguro. Creo que Dios me salvó para preservar América y devolverle su grandeza. A diferencia de la retórica que promete esfuerzo, los populistas como Trump prometen un regreso a un pasado idealizado. La nostalgia es su tema favorito. Desacredita el presente. Parece que antes todo era mejor, desde la medicina hasta los coches y los aerosoles para el pelo. Antes en los coches ponía: hecho en Estados Unidos. Antes los inmigrantes llegaban, trabajaban,
tenían familias, pagaban impuestos. Esto atrae a los mayores y a los jóvenes que, sin haber vivido esa edad de oro, creen en ella. Su zona de confort personal son los 80. Esto se ve en sus bailes al son de IMCA, su amor por el rock de los 80, Guns N' Roses, y sus comparaciones de los pilotos de la Fuerza Aérea con Tom Cruise en Top Gun. Su lenguaje es simple. Lingüistas calcularon que sus discursos públicos tienen la complejidad de un niño de 9 o 10 años. El 85% de sus palabras son monosilábicas. Esto es una ventaja en una era de simplificación de significados. Para dirigir la atención, USA órdenes directas, repetidas varias veces. Hay gente que viene a nuestro país para hacernos daño. Mira París, mira lo que pasa en París. Esos tipos no vinieron de Suecia, ¿ok? Mira lo que pasó en París, mira lo que pasa en California. 3 veces París, 1 vez California en 15 segundos. Luego, cambia de tema y asume que todos están de acuerdo con él. Sus palabras de impacto, millones, miles de millones, problemas, inmigrantes, muerte, guerra, se colocan al final de las frases. En redes sociales, USA mayúsculas para las palabras clave. Los insultos son una herramienta común. Lo que ofende a unos entusiasma a otros. A Jeb Bush lo llamó bajo de energía, un perdedor. A Liz Cheney sugirió enfrentarla a 9 cañones apuntándole a la cara. La apelación a la fuerza bruta es un argumento recurrente. Utiliza la apofasis, decir algo afirmando que no se va a decir. El Kim Jong-un me llamó viejo. Yo nunca, jamás, diría lo bajo y gordo que es él. O para elogiarse. Tenemos ratings muy altos, pero no voy a hablar de eso. Compara a la gente con animales o monstruos, una forma de deshumanizar o a veces de elogiar de forma peculiar. Miren a estos tipos, son unos monstruos. Miren qué grandes y fuertes son. Elude preguntas directas atacando al interrogador y cambiando de tema. Su lenguaje corporal es igualmente revelador. Sus famosos apretones de manos, donde parece intentar desequilibrar a su interlocutor, especialmente durante sesiones de fotos. O sus palmaditas en la espalda y hombros, que parecen más bien golpes. Su imprevisibilidad es un arma de doble filo. Puede ofrecer soluciones no convencionales, pero también lo hace parecer peligroso e inestable. Su retórica a menudo alberga posiciones contradictorias simultáneamente. Puede insultar a un republicano como Marco Rubio y luego ofrecerle un puesto importante. En 1987, George H.W. Bush comenzaba su lucha por la presidencia. Según su biógrafo, Trump ya quería ser su vicepresidente. Bush, al enterarse, quedó atónito. ¿Un hijo de papá rico, héroe de la prensa amarilla, sin experiencia política? En 2016, Trump recordaría: sí, un asesor de Bush me llamó para ser vicepresidente, y yo respondí: amigo, como que no me apetece meterme en política. Un año antes, Trump ya había enviado su manifiesto político a los principales periódicos, gastando casi $100,000. Sus ambiciones políticas nacieron mucho antes de lo que pensamos. La confianza se la inculcó su padre, y la base para creer en sí mismo como político la tenía. En el 88, Gallup lo situó 10º en la lista de hombres más populares de América. Se relacionaba tanto con demócratas como con republicanos. Nueva York, su base, es liberal demócrata. Necesitaba llevarse bien con ellos. Y para los políticos, un Trump exitoso era un donante potencial. En los 80, la polarización era mínima. Su postura sobre la presidencia fue cambiando. En los 80, un no rotundo. A finales de los 80, su representante ya no comentaba sobre la presidencia. Su visión del mundo también fluctuaba, como su opinión sobre la URSS, pasando de la admiración a la crítica feroz hacia Gorbachov, a quien llamó blando en 1990, un año antes del golpe. Los 90 fueron una época de crisis para él, con poco tiempo para la política. Roger Stone, ex asesor de Nixon, lo convenció de volver, no para ser alcalde, sino directamente presidente. Se inspiró en Jesse Ventura, gobernador de Minnesota, ex luchador y actor, demostrando que no se necesita ser un político de carrera. En el 99, Trump dejó el Partido Republicano, considerándolo demasiado de derechas,
y se unió al Partido Reformista. Un fracaso total. Humilló a otros candidatos y se retiró, acusando a un colega de vínculos con el Ku Klux Klan. Luego, durante años, amagó con presentarse a la presidencia, generando ruido mediático para promocionar sus libros o programas. En 2015, pocos creían que realmente se postularía. Su deseo de ser notado, un posible perfeccionismo neurótico, lo impulsaba. «Entendí que si no me presentaba de verdad, no me tomarían en serio», dijo el multimillonario de 70 años. Hasta 2016, Trump no era un político, sino una figura pública con interés en las elecciones. Tenía convicciones, carisma, ambición, pero también un alto índice de rechazo. Y comprendió que necesitaba el apoyo de un gran partido. En Estados Unidos, el sistema electoral de «el ganador se lo lleva todo» favorece a los dos grandes partidos. Un candidato independiente tiene pocas posibilidades. Trump necesitaba unirse a demócratas o republicanos, y dudó mucho. En los 80, republicano. Tras el fracaso del 2000, demócrata. 8 años después, de nuevo republicano, luego independiente, y en 2012 regresó definitivamente al redil republicano. Iba al partido que en ese momento estuviera descabezado, sin un líder claro. Su propuesta, conservadurismo fiscal, bajar impuestos, y conservadurismo social radical, prohibición del aborto, América primero. Para ganar visibilidad, lanzó la teoría conspirativa de que Barack Obama no nació en Estados Unidos. Aunque se demostró falsa, a Trump no le afectó. Simplemente planteaba preguntas. Su estilo era directo, sin rodeos. Sobre el aborto, mientras otros republicanos moderados titubeaban, Trump era tajante. Hay que prohibirlos. ¿Y las mujeres irán a los que fueron expulsados de la Facultad de Medicina? Sí, creo. Aunque no gustaba a todos los republicanos, su audacia lo catapultó. En las primarias de 2016, con 16 contendientes, ganó con casi el 45% de los votos. El partido, incluidos sus críticos, tuvo que apoyarlo. Pero aún faltaba la batalla final contra el Partido Demócrata. Prácticamente nadie en Estados Unidos, hace 10 años, creía en las ambiciones presidenciales serias de Trump. Las encuestas y los analistas daban a Hillary Clinton una ventaja abrumadora, a veces de 90-10. Trump, comparado con el excéntrico político ruso Vladimir Zhirinovsky, carecía de su experiencia. Se mofaban de él como un presidente showman que quería ser otro Reagan, olvidando que Reagan fue gobernador de California durante 8 años. El apoyo a Trump venía principalmente de la clase trabajadora de los estados agrarios, los hillbillies. En los medios, sus seguidores eran casi invisibles comparados con sus detractores. Lo que antes era burla se convirtió en odio. La primera línea de crítica. Trump no cuidaba lo que decía. Sus palabras no se correspondían con la realidad. Olvidaba hechos, maldecía. Luego la malicia, racista, sexista, homófobo. Sus comentarios sobre las mujeres eran frecuentes y no siempre halagadores. Su principio de América primero se tradujo en un control fronterizo estricto. Traen drogas, traen crimen, son violadores, no son la mejor gente. Sus propuestas de recortar programas sociales también alimentaron acusaciones de racismo. Para contrarrestar las críticas, popularizó la expresión fake news, y era un maestro en poner motes. Crooked Hillary, Hillary la deshonesta, Crazy Hillary, Hillary la loca. La amenazó con la cárcel, porque estarías en la cárcel. Esta ola de negatividad, paradójicamente, lo benefició. Se hablaba de él constantemente. Los medios prodemócratas, en lugar de ensalzar a Hillary, explicaban lo malo que era Trump. Esto, según algunos estudios, puede reforzar el apoyo al candidato atacado, especialmente si los problemas que denuncia no se resuelven. El nombre de Trump se buscaba más en Internet que el de Hillary. Se convirtió en una fuente de memes. La magia de los memes con la rana Pepe, según algunos, le ganó las elecciones. Sus promesas construir el muro, drenar el pantano, encarcelar a Hillary, se volvieron virales. Llegó el día de las elecciones. Nuestra historia americana de regreso comienza. Y ocurrió lo extraño. Trump ganó estado tras estado, a menudo por márgenes mínimos. Venció en 7 estados indecisos. Sus oponentes declararon un luto no oficial.
Los sociólogos quedaron desacreditados. Trump se convirtió en el 45º presidente electo de Estados Unidos, pero luego vino la tarea de cumplir promesas. El muro. Pidió dinero al gobierno durante 2 años y cuando lo obtuvo, reparó barreras existentes. La longitud del muro aumentó un 10%. México, por supuesto, no pagó ni un peso. Prometió derogar la reforma sanitaria de Obama, solo la modificó ligeramente. Prometió 25 millones de empleos, creó 7. No deportó masivamente a inmigrantes ilegales. La deuda pública no se redujo, sino que aumentó. Luego llegó el COVID, que afectó gravemente sus estadísticas. En las siguientes elecciones, aunque obtuvo 11 millones de votos más que antes, los demócratas mejoraron su resultado en 15 millones. La reacción de Trump no se hizo esperar, incluso meses antes de las elecciones. La única forma en que podemos perder estas elecciones es si hay fraude. Recuérdenlo. Según él, todas las elecciones desde 2012 estaban amañadas. Y aquí llegamos al famoso asalto al Capitolio. Después de que los electores no Trump reconocieran su derrota, hubo una gran manifestación en Washington que él apoyó. Sé que todos los aquí presentes pronto marcharán hacia el Capitolio para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica. Lo escucharon, pero luego comenzaron los disturbios. Muertos, heridos, una historia sin precedentes. Pronto apareció el documento. Estados Unidos contra Donald Trump, acusándolo de 4 cargos que le acarreaban más de 130 años de prisión. A ojos de muchos, incluso neutrales y algunos partidarios, Trump se convirtió en un insurrecto, y además, un insurrecto perdedor. Era el hoyo más profundo de su carrera. Su reputación, construida durante medio siglo, fue destruida en una sola tarde de enero. Para entender el mundo interior de nuestro protagonista, los invito a una excursión virtual a Mar-a-Lago, su residencia privada en Florida. 126 habitaciones, un salón de baile, pistas de tenis, spa, campos de golf, 3 refugios antiaéreos. No solo una mansión ultra confortable, sino un monumento arquitectónico. Para Trump, amante del lujo y el golf, Mar-a-Lago se convirtió en su refugio tras la derrota de 2020 y la historia del Capitolio. Fue allí donde el FBI realizó registros hace 3 años, encontrando más de 300 documentos secretos. Esto se sumó a las acusaciones de incitación a la insurrección y fraude. Después de esto, casi todos le dieron la espalda. Incluso aliados cercanos como Tucker Carlson, en mensajes privados, confesaron odiarlo sinceramente. Trump estaba destruido electoralmente. Enfrentaba cientos de cargos penales, 2 intentos de impeachment. Todos pensaban que nunca más se le vería en la alta política. Pero no fue así. Pudo resurgir. ¿Cómo? La respuesta, quizás demasiado simple para una figura tan compleja, es su familia. Ella lo apoyó en su momento más difícil. La política en Estados Unidos funciona con principios similares a los negocios, y los negocios allí son, en gran medida, familiares. Los Trump rompieron la norma, creando un capital gigantesco en política, negocios y medios. Trump se casó 3 veces y se divorció 2. Todas sus esposas fueron modelos, 2 de ellas de Europa del Este. Ivana, su primera y más exitosa esposa, checoslovaca, deportista, con educación superior e idiomas. Donald reconoció su talento. Fue vicepresidenta de diseño y luego directora de su red de casinos y hoteles. Incluso tras el divorcio, duplicó su capital. Melania, su actual esposa eslovena, llevan 20 años juntos. Dejó su carrera de modelo y amasó una fortuna de 70 millones con su marca de joyería. Incluso Marla Maples, considerada la menos exitosa, sigue activa. La historia de Trump e Ivana es reveladora. Al principio, él fomentó su ambición. Ivana es mi gemela en versión femenina. Pero con el tiempo, ella empezó a jugar un papel demasiado importante en lo que él consideraba su creación. Celos, críticas. Finalmente, un ultimátum. O te quedas en casa con los hijos, o trabajamos juntos pero nos divorciamos. Ser esposa de Trump es una prueba de resistencia. Pero en los momentos cruciales, todas lo apoyaron. Antes de las elecciones de 2016, Ivana se retractó de sus acusaciones de violencia sexual. Y están los 5 hijos.
3 de su primer matrimonio y 1 de cada uno de los siguientes. Estoy muy orgulloso de mis hijos, Don, Eric, Ivanka y en menor medida Tiffany, porque acaba de graduarse. Sobre Ivanka llegó a decir: si Ivanka no fuera mi hija, probablemente saldría con ella. Trump crió a sus hijos como lo criaron a él. No se ocupó de ellos de pequeños. Eso fue tarea de sus esposas. Les inculcó el trabajo, les daba poco dinero y les enseñó a valorarlo. Las raras actividades de ocio eran siempre competitivas y él siempre intentaba dominar. A Donald Jr. temía darle su nombre por si no lo justificaba. Cuando de niño quiso ser militar, le dijeron que lo repudiarían, pero se considera un excelente padre. En cuanto sus hijos mayores terminaron sus estudios, los incorporó a la Trump Organization como vicepresidentes. Ivanka destacó especialmente en los negocios con sus propias marcas que facturaban 100 millones al año. La presidencia de Trump lo cambió todo. Durante la campaña, Ivanka tuvo el papel más difícil: defender a su padre de acusaciones de misoginia, suavizar su programa, todo mientras estaba embarazada de su tercer hijo. Tras la victoria, cerró sus negocios y se convirtió en asesora principal en la Casa Blanca. Eric y Donald Jr. asumieron la dirección de la empresa. Esto generó constantes acusaciones de conflicto de intereses, 3.700 según medios liberales. Trump favorecía sus clubes de golf para eventos, y diplomáticos se alojaban en sus hoteles. El nepotismo también aumentó, pero la familia siempre estuvo a su lado. Tras el Capitolio, su exesposa y la actual, Melania, lo defendieron. Eric y Donald Jr. sostuvieron la versión del fraude electoral. Ellos le presentaron a J.D. Vance, su nuevo vicepresidente. Los Trump ya no son solo una marca, son una firma, una dinastía en formación con mecanismos de transmisión de poder y matrimonios estratégicos. Su hija Tiffany se casó con el hijo de un empresario libanés, cuya familia hizo campaña por Trump entre los musulmanes estadounidenses. Su yerno, Jared Kushner, fue clave en la política de Oriente Medio. El jefe de su campaña dijo: los Trump son una dinastía para las próximas décadas. Eric y Donald Jr. están activos en política, pero aún dependen de la figura paterna. Más interesante es su hijo menor, Barron. 18 años, 2,6 metros de altura, estrella de Internet, un mediador tecnológico prometedor, ayudó con los podcasts. Se muestra indiferente a la política de su padre, lo que alimenta esperanzas de una tercera vía. Los hijos entienden que el apellido que Donald Sr. promocionó por todos los medios es su principal legado. A pesar de las dificultades, lo aman. Las lágrimas de Ivanka y Tiffany en sus discursos no parecen fingidas. Y Trump, fuera de cámaras, según quienes lo tratan sin ellas, puede ser una persona sensible y atenta. Parece que Trump, en la vida, valora más a su familia. Se ve incluso en su hogar. Comparen los apartamentos egoístas de la Trump Tower con Mar-a-Lago, el palacio dinástico donde incluso Tiffany celebró su boda. Lo común, la cantidad de oro en las paredes. En 1988, mientras la URSS ganaba la plata en la Eurocopa y Gorbachev impulsaba reformas, Donald Trump apareció en el programa de Oprah Winfrey. Pero usted dijo que si se presentara a la carrera presidencial, ganaría. Bueno, no lo sé. Creo que ganaría. Digamos que no perdería. Nunca he perdido en mi vida. Palabras proféticas, dirían sus seguidores. La profecía se cumplió en 2016. Luego perdió. No habría una segunda oportunidad así, ni la posibilidad de retirarse a jugar al golf. Le amenazaban 130 años por socavar la democracia, 136 por fraude financiero y 450 por almacenamiento indebido de documentos secretos. Más de 7 siglos de cárcel. La confianza en él estaba destrozada. Menos de un tercio de los estadounidenses lo consideraban honesto. Incluso la mitad de los republicanos desconfiaban. Sus aliados lo abandonaron tras el asalto al Capitolio. Mike Pence lo condenó públicamente. Trump se volvió tóxico. Su teléfono, antes incandescente, enmudeció. Pero Donald no se calló. Al dejar la Casa Blanca dijo: «Quiero decir adiós, pero espero que no sea por mucho tiempo. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver».
En estas condiciones, toda su fachada, su confianza impostada, el finge hasta que lo consigas, se revela. Cualquiera se habría rendido, pero Trump tenía asuntos pendientes. Estoy con ustedes, lucharé por ustedes y ganaré por ustedes. Ganaré como nunca antes. Continuó apareciendo en público, apoyando a candidatos republicanos en elecciones menores. El partido, tras un distanciamiento inicial por el Capitolio Control de Daños Estándar, un año después calificó sus acciones como legítimas. Así funciona la conveniencia política, pero su imagen pública, agrietada, necesitaba ser reconstruida. Primero, el estatus de mártir, engañado, despojado de la presidencia, perseguido. Hubo un fraude terrible, pero no un mártir cualquiera, sino uno listo para vengarse. Y luego te acusan de conspiración. Es un conspirador y quieren encarcelarte. Los que deberían estar en la cárcel son los que hacen trampa en estas horribles elecciones. Su foto policial, con la mirada desafiante, se convirtió en un éxito de merchandising, recaudando más de $7 millones en 2 días. Lanzó NFTs con esa imagen. Solo una semana después de las elecciones intermedias, donde participó activamente, ocurrió lo impensable. Para hacer a América grande y gloriosa de nuevo, hoy anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Se había vuelto loco? Piénsenlo. Con un pie en la cárcel hasta el 2725. La única forma de evitar el castigo era ganar las elecciones de 2024 y obtener la inmunidad presidencial. No tenía otra opción, y si iba a hacerlo, tenía que ser con fuerza. Anunció su candidatura 2 años antes. Su estilo se endureció. Se burló del lanzamiento de campaña de Ron DeSantis con un video donde aparecían George Soros, Hitler y el diablo. Saltó los primeros debates de primarias, dando en su lugar una entrevista a Tucker. En los últimos simplemente no apareció o dio una entrevista paralela en Fox News. Ganó las primarias sin sorpresas. Entonces ocurrió el milagro. Aquellos que desean poner fin a nuestra causa intentaron quitarme la libertad, incluso mi vida. Fui salvado por Dios para hacer a América grande de nuevo. Una bala rozó su oreja. El fotógrafo capturó el momento. Su reacción fue la de un animal político. La camiseta con el Trump superviviente y el lema «Lucha» fue número 1 en Amazon. El intento de asesinato consolidó su imagen de mártir dispuesto a morir por su país. Un eco de Reagan, a quien también dispararon y cuyo lema era «Make America Great Again». No debería estar aquí hoy. Sus fans más devotos lo llamaron «designio divino». Volvió a hablar de posible fraude electoral, preparándose para cualquier resultado, pero ganó. El 47º presidente de Estados Unidos, el segundo en la historia en ocupar 2 mandatos no consecutivos. Hubo otra victoria, quizás la más importante para él. Tras 2016, a pesar del éxito, muchos lo seguían viendo como un bufón. Esta vez fue diferente. El Proyecto 2025, un plan de transformación política de 900 páginas, aunque no de su equipo, sino de una fundación independiente, lo pintaba como una amenaza seria. Desmantelar agencias estatales, control presidencial directo, restricciones al aborto, promoción de ideales bíblicos, un superórgano de vigilancia de extranjeros. Un horror para sus oponentes. Y Trump no ayudaba a disipar los temores. Cristianos, vayan y voten. Solo una vez. ¿Saben qué? No tendrán que hacerlo más en 4 años. Todo estará arreglado. No tendrán que votar más, mis hermosos cristianos. Ya no se reían de él, le temían. Y eso, extrañamente, también es una victoria para Trump. Pero ¿y si les digo que peces gordos ya querían ver a Donald Trump como presidente en los 80? Que lo que hemos visto es un plan muy antiguo. Su primer discurso político en el 87 no fue idea suya. En aquella entrevista con Oprah, Trump explicó su lógica. No creo tener la inclinación. Amo lo que hago, y pagan peor allí, seguro, pero estoy cansado de ver lo que le pasa a este país, y si la situación empeora mucho, no lo descartaría por completo. Nadie lo tomó en serio entonces. 2 personas pueden ver la misma entrevista y llegar a conclusiones opuestas. Uno verá un pavo real, un playboy frívolo, un narcisista agresivo. El otro
una persona decidida que hace lo que le gusta, pero está dispuesta a cumplir con su deber. Quizás en 20 o 30 años este episodio se vería de forma más objetiva y serena. Pero no lamentemos lo hecho, como le gusta repetir a Donald John Trump. Sea cual sea su opinión sobre Trump, denle like y envíen este video a sus amigos y familiares si aprendieron algo nuevo y lo vieron con interés hasta el final. Gracias por acompañarme una vez más, familia Aerofan. Recuerden que ahora tenemos 2 formas de conectar. Aquí en Aerofan para las últimas novedades y análisis generales, y en Aerofan Plus para sumergirnos en los detalles más técnicos y contenido exclusivo. Los enlaces para Aerofan Plus están por toda la descripción y en el primer comentario. Suscríbanse a ambos canales para no perderse nada de este universo. Nos vemos en la próxima misión.